Hoy vamos a iniciar el estudio de un nuevo capítulo. En cinética de partículas vamos a analizar cuáles son las causas del movimiento. Entonces utilizaremos la segunda y tercera ley de Newton para definir las diferentes fuerzas que interactúan en un sistema. Seguimos trabajando con partículas. Entonces la masa se concentrará en un solo punto del cuerpo. Esto significa que ignoraremos la forma y volumen de la distribución de masa. Además, asumiremos que los cuerpos no se deforman ante las cargas que actúan. En este primer ejemplo que he seleccionado, estudiaremos un caso introductorio que nos permitirá verificar cómo son las lecturas de una balanza en un ascensor en movimiento. Entonces el ejemplo 12.4 del Byram-Johnston nos dice que una báscula de resorte A y una báscula de brazo B que tiene brazos de palanca iguales se fijan al techo de un elevador y se les cuelgan paquetes idénticos en la forma mostrada. Si se sabe que cuando el elevador se mueve hacia abajo con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, la báscula del resorte indica una carga de 60 newtons. Determine A, el peso de los paquetes, B, la carga indicada por la báscula del resorte y la masa necesaria para equilibrar la báscula de brazo cuando el elevador asciende con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Para el ítem A, me voy a centrar en la báscula de resorte A. Cuando trabajamos con leyes de Newton, lo primero será crear un diagrama de cuerpo libre de la partícula donde se muestran todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo. La primer partícula que consideraré es la caja que está unida al resorte A. Entonces titulamos diagrama de cuerpo libre del paquete A. La fuerza más básica que consideraremos es la del peso. Sabemos que se dirige verticalmente hacia abajo y es debida al campo gravitatorio. La titularé como W. Ustedes le pueden llamar mg o incluso P, y es la cantidad que necesitamos determinar. La siguiente fuerza que debemos considerar en ese paquete es la interacción con las cuerdas. Para ello planteamos este escenario ficticio. ¿Qué pasaría si estas cuerdas no estuvieran? Debido al peso, el paquete caería. Por lo tanto, a nivel mecánico, la fuerza total que generan estas cuerdas impide que el cuerpo caiga. Por lo tanto, tiene una dirección vertical hacia arriba. Ustedes podrían pensar que es necesario tomar dos tensiones, pero no, vean que la fuerza se va a transmitir hacia un eje vertical con el resorte. Entonces, el efecto resultante es una sola fuerza vertical, la cual titularé como la fuerza FA, que corresponde a la fuerza de la balanza de resorte sobre el paquete A. El siguiente paso es opcional. En algunos cursos lo solicitan, en otros no, y es el diagrama cinético. Este corresponde a una representación del término inercial, es decir, representa el término masa por aceleración del cuerpo. Para este caso se nos dice que el elevador se mueve hacia abajo. Por lo tanto, el cuerpo que se mueve con el elevador tendrá una aceleración verticalmente hacia abajo. Y ese será el término de masa por aceleración. Ya con el diagrama de cuerpo libre, nosotros podemos aplicar segunda ley de Newton al paquete. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas verticales. En el eje hay movimiento, entonces tiene que ser equivalente a la masa por la aceleración. Debemos definir el sentido positivo de la suma. Yo en lo personal establezco un sistema de coordenadas rectangulares donde la posición positiva del eje será coincidente con la dirección de la aceleración para que el término MA siempre sea positivo. Entonces, por ejemplo, acá el peso, que es un vector que va hacia abajo, está alineado con la dirección positiva. Por lo tanto, lo consideraré en mi suma de fuerzas positivo. Mientras que la fuerza del resorte sobre el paquete va en dirección contraria al movimiento positivo. Por lo tanto, es una cantidad negativa. Y el término masa por aceleración se puede mantener positivo
porque la aceleración está alineada con el eje Y positivo. De esta ecuación necesitamos W, pero está implícita acá en la masa de la caja. Entonces, si nosotros sabemos que el peso es masa por gravedad, la masa es equivalente al peso entre la gravedad. Por lo tanto, podemos sustituir el término de masa. Dejamos el lado izquierdo idéntico, sustituimos el término de masa. W entre G por A. Voy a pasar los términos con W al lado izquierdo, por lo que nos queda negativo, y al lado derecho la fuerza de la balanza sobre la caja. Sacamos un factor común de W y nos queda 1 menos la aceleración entre la gravedad. Ya podemos despejar el peso del paquete. Sería la fuerza sobre la balanza entre 1 menos A entre G. Por tercera ley de Newton sabemos que la fuerza que ejerce la balanza sobre el paquete es la misma fuerza que el paquete ejerce sobre la balanza, lo cual es 60 newtons. Por lo tanto, acá solo basta evaluar 60, pero antes de hacer ello, analicemos el comportamiento de una balanza de resorte dentro de un ascensor. Vamos a considerar 3 escenarios. En el primero, el ascensor está en reposo, por lo tanto la aceleración es 0. En el segundo escenario, la aceleración es un vector que va hacia arriba, es decir, el elevador asciende. Para el tercer caso, la aceleración es un vector que va hacia abajo. En el primer caso, cuando cargamos el resorte, la balanza experimentará una fuerza que definiremos como FA, que es la fuerza del paquete sobre el resorte en este caso. Como el ascensor está en reposo, la lectura que ofrecerá la balanza va a ser una medida que es equivalente al peso del paquete cargado. Pero vean lo que pasa cuando asciende. El resorte experimenta dos efectos. Uno, el del paquete que lo tira hacia abajo. Otro, la resistencia propia del resorte a desplazarse hacia arriba. De modo que hay una sobretensión. Entonces, en la lectura veremos una medición que es mayor al peso del cuerpo cargado, mientras que cuando el ascensor va descendiendo, que es nuestro caso, el ascensor va a perder tensión porque se favorece el desplazamiento hacia abajo del paquete. De este modo, la lectura que nos va a ofrecer tiene que ser una medición que es menor al paquete colgado. Por lo tanto, si en este caso nos están diciendo que la balanza marca 60 newtons cuando el ascensor desciende, es de esperar que el peso cargado real sea mayor a la fuerza de la medición de la balanza. Caso contrario, habría un error conceptual. Entonces evaluemos el peso. Sería en el denominador 1 menos 1 entre 981 y en el numerador 60 newtons. Ello nos da como resultado 66,8 newton. Resultado que tiene sentido. Como el ascensor está bajando, es de esperar que la magnitud real del peso del paquete sea mayor que la medida que otorga la balanza. Ya podemos avanzar con el ítem B. En este caso se nos solicita la carga indicada por la báscula de resorte y la masa que equilibra la báscula de brazos si el elevador asciende. Vean que como el sistema total va verticalmente hacia arriba, el resorte experimenta mayor resistencia del paquete. Por lo tanto, esperamos que la lectura que nos ofrezca sea un valor mayor al peso. Vamos a verificar ello. Primero creemos el diagrama de cuerpo libre del paquete A nuevamente. No ha cambiado el sistema, no han cambiado las interacciones, no han cambiado las fuerzas. Seguimos teniendo una fuerza que genera la balanza sobre el paquete y su propio peso. El diagrama cinético sí cambia. Ahora el desplazamiento es vertical hacia arriba. Por lo tanto, este es el término de masa por aceleración. Entonces me va a convenir considerar el eje Y positivo hacia arriba y el eje X hacia la derecha. Ya con esta información entonces podemos aplicar segunda ley de Newton. La suma de fuerzas verticales sobre el paquete tiene que ser equivalente a masa por aceleración. Las fuerzas que vayan hacia arriba serán positivas. En este caso, la única fuerza vertical positiva
es la del resorte sobre el paquete, restamos el peso e igualamos a masa por aceleración. Vean que podemos despejar la fuerza de la balanza sobre el paquete, que es la que determina la lectura que ofrece la balanza. Entonces sería pasar a sumar el término W. Como pueden ver ya desde acá, la fuerza FA va a ser mayor que el peso porque estamos sumando el término inercial. Esta masa la podemos escribir en términos del peso. Sería simplemente el peso entre la gravedad por la aceleración más el peso. Sacamos un factor común y nos queda A entre G más 1. Sustituimos en la ecuación. El peso nos dio 66,8. La aceleración sigue siendo de 1, 981 la gravedad, sumamos 1. La lectura que ofrece en este caso es de 73,6 newtons. El ascensor asciende, lo que implica que la lectura de la balanza es mayor al peso cargado realmente. Ya podemos pasar a la masa que equilibra la balanza de brazo. Es decir, esta masa de acá. Empezaré por generar un diagrama de cuerpo libre del brazo de la báscula. Vean que el brazo corresponde a este elemento que recibe las cargas de peso. Vamos a magnificarlo de modo que se genera una viga que tiene 3 fuerzas. Del lado derecho está cargado con el peso del paquete, es decir, W. Del lado izquierdo sufre otra carga de peso desconocido que titularé mg, donde m es la cantidad de masa que andamos buscando. Vean que el brazo tiene un pasador en B que limita el desplazamiento hacia abajo. Por lo tanto, es una fuerza reactiva vertical, BY. El propio enunciado establecía que los brazos de palanca eran los mismos, los cuales llamaré una longitud L. Este brazo se puede modelar como una viga que se encuentra en equilibrio rotacional, pues durante todo el movimiento se mantiene en posición horizontal. Entonces, de estática nosotros sabemos que la sumatoria de momentos en cualquier punto es 0. Por lo tanto, haré momentos en B. La dirección positiva de desplazamiento será la estándar. Vean que si fijamos el punto B, el efecto de mg será un giro en la dirección positiva y el efecto W es contrario, es un giro en la dirección negativa. Por lo tanto, el momento de la fuerza mg va positivo y sería fuerza por palanca. mgl menos WL igual a 0. Por lo tanto, se puede cancelar L y L que están en los dos monomios. Nos queda que el término de masa por gravedad de la carga de equilibrio es equivalente al peso del paquete. Es decir, la masa que equilibra el sistema es el peso entre la gravedad. Es decir, la masa es equivalente a 66,8 entre 981. Ello nos da como resultado una masa de equilibrio de 6,81 kilogramos. Y con este análisis y desarrollo, el ejercicio está finalizado. Escriban sus dudas y comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en la siguiente clase de cinética de partículas. Gracias por su atención.